soy la coordinadora de esta mesa, abuso sexual intrafamiliar, la revictimización de las víctimas y de los profesionales por el Poder Judicial. Agradezco a los organizadores de AP por habernos permitido nuevamente estar acá con ustedes y compartir nuestra experiencia. En general es de experiencia clínica lo que vamos a contarles, cada uno desde su lugar. Va a empezar la licenciada Rosana Morales, va a hablar del tratamiento del abuso sexual infantil, más allá de los discursos y las teorías, un caso. Después va a seguir el trabajo de la acompañante terapéutica Andrea Beatriz Pérez, que está ausente porque ayer tuvo una cirugía, así que bueno, pero lo voy a compartir con ustedes. Es el tratamiento del abuso sexual infantil en los medios. Y la licenciada María del Pilar Vendrell va a hablar de la violencia contra los defensores de las víctimas. Y para finalizar, yo voy a contarles mi experiencia del tratamiento de las víctimas de abuso sexual infantil en las dependencias judiciales. Les quiero contar un poquito quiénes somos. La licenciada Rosana Morales es licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la UBA en 1999. Ha hecho cursos prolongados de posgrado en psicoanálisis, también de psicopatología infanto-juvenil. Trabaja como acompañante o trabajó como acompañante terapéutico individual y grupal en el servicio de internación del Hospital Tobar García, con concurrencia completa en psicología clínica en el Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el servicio de psicopatología infanto-juvenil, en el equipo de asistencia a los niños como terapeuta individual, coterapeuta grupal, grupo de niños y grupo de padres, y actualmente es miembro del plantel de profesionales de AIFAN, que es la Asociación Argentina de Asistencia Integral para la Familia, el Adulto y el Menor, y ejerce como psicoterapeuta individual de adultos, adolescentes y niños en la práctica privada. Andrea Pérez es estudiante de la carrera de Psicología, cursando el 4º año de la carrera en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene formación en acompañamiento terapéutico, tiene experiencia con pacientes con trastorno generalizado del desarrollo y ha hecho trabajos sobre abuso sexual infantil durante su formación, y en estas mesas ella está hablando sobre el tratamiento del abuso sexual infantil en los medios. La licenciada Pilar Vendrell es ex docente de la UBA, ex integrante del equipo de psicología del Hospital Fiorito del Servicio de Guardia y Cirugía General, ex supervisora externa del Servicio de Clínica de Adultos del Hospital Durán y del Centro de Salud Mental número 3, en La Meguino, ex supervisora y docente del Centro Integral de Atención de la Mujer, Averasturi, ex colaboradora de honorem de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, colaboradora y docente de la Comisión Especial para el Estudio del Dolor, asesora y docente de la Federación Nacional de Anestesiología, miembro titular de la Asociación Argentina de Salud Mental, la Secretaría Científica, y coordinadora de grupos de profesionales latinoamericanos contra el abuso de poder, y experiencia como conferencista en congresos y con publicaciones varias. Bueno, yo soy médica, soy la doctora Ana María Martorella, especialista en psiquiatría infanto-juvenil por carrera de especialistas de la UBA. Estoy trabajando desde hace 12 años en Mar del Plata. Me formé primero como pediatra, como concurrente en el Hospital Pedro Elizalde, en la sala de infectología. También me formé en maltrato infantil en el CANJA, en el Centro de Atención al Niño y al Joven Abusado en el Hospital de Clínicas, con la licenciada Patricia Garraham. He presentado trabajos a nivel internacional en IPSCAM, en los congresos de IPSCAM, que es la Sociedad Internacional de Prevención de Abuso Infantil y Negligencia. Fundé una asociación en 1996, que es la Asociación Argentina de Prevención de Abuso Infantil, de Abuso y Abandono Infantil, que es APAI.
He dictado cursos de entrenamiento para docentes a partir de 1995 en el tema del abuso infantil. He trabajado en escuelas especiales, en gabinete en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, con bastante experiencia ya en congresos y quizás por eso soy un poquito la más osada, ¿no? Pero bueno, yo quiero que empiece un poquito Rosana a contarnos su experiencia, pero antes, para los que no estaban, les vamos a pasar un video que dura apenas 1 minuto, que a mí me parece que es muy representativo de la problemática que vamos a tratar hoy. Times 8. Sally, do you know the answer? Shush. Do you want to come by my house after school? Nah. Sally, you're not eating again. What's wrong? I'm fine. Can I go now? Who can tell? Bueno, buenos días. Agradezco a la asociación. Al inicio de mi práctica sostuve que pensar la clínica era imprescindible hacerlo en el encuentro con otros. Las lecturas son un pilar fundamental de nuestra formación, pero el desafío que nos presenta la complejidad de la realidad excede el recorte que toda teorización hace. Esto se da particularmente respecto del abuso sexual infantil. El título de mi trabajo no alude solo al aspecto teórico de su abordaje, sino también a los discursos. Tiene en cuenta aquello que se dice, se escribe y se declama desde diversos ámbitos. Sobre todo alude a estos en tanto discursos que no se reflejan en el hacer y se transforman en palabras vacías. Solo acciones que borran con el codo lo que se escribe con la mano, o que quedan en buenas intenciones que luego no se sostienen con el alcance deseado. En el presente trabajo me propongo compartir con ustedes mi experiencia inicial en el complejo de campo de intervención que constituye el abuso sexual infantil. La intención del mismo es poner sobre la mesa de discusión un caso concreto y las intervenciones profesionales diversas desde lo jurídico y desde las instituciones de salud. Quisiera dar un paso más allá de la mirada de lo que sabemos y decimos para discutir lo que concretamente se hace, volver la mirada sobre el plano de la singularidad propia de lo concreto. La intencionalidad está puesta en promover el desarrollo de cambios necesarios en la intervención con el fin de evitar la tan mentada revictimización, sea por acción o por omisión, sea por políticas públicas o actitudes singulares de los actores que deben llevarla a cabo. El caso A. El caso clínico que me convocó a estar aquí hoy me fue derivado durante mi tránsito por la concurrencia en un hospital público de esta ciudad. Ya pasaron 6 años desde entonces y quizás algunas de las condiciones en las que se trabajó en el mismo hayan cambiado allí. Lamentablemente, los artículos publicados sobre el tema informan que las mismas se repiten y mantienen en otras instituciones actualmente. La familia de A llegó al servicio acompañada por un programa oficial de asistencia a la víctima. El abogado de dicho programa se acercó y solicitó asistencia psicológica para 2 niñas. El pedido estaba orientado a acompañarlas y contenerlas en los meses próximos al juicio. Se había dirigido allí, dado que el hospital donde se habían realizado las pericias no había turnos disponibles. En el mismo cuentan con un equipo especializado de abordaje en abuso sexual infantil y este no era el caso de nuestro servicio. El equipo de asistencia para niños estaba compuesto en ese momento por 3 psicólogas y 3 psicopedagogas rentadas. El resto de los integrantes eran concurrentes, becarios o cursistas.
Dada la gran demanda de asistencia, la mayor parte del trabajo era llevado adelante por los profesionales que nos estábamos formando allí, con la coordinación y seguimiento del equipo de salud. Además, estábamos apoyados fundamentalmente por los grupos de supervisión. Más allá de la dificultad del caso y del atravesamiento jurídico que portaba, tras pasar por la entrevista de admisión, se realizó la derivación a 2 concurrentes del tercer año. Quien cursa los primeros años de formación de la práctica profesional se encuentra animado por el interés y el entusiasmo de ejercer la profesión para la que ha dedicado años de formación mayormente teórica. Tanto mi compañera como yo, movidas por esta motivación, aceptamos la derivación con responsabilidad y con recaudos acerca de los alcances de nuestra función respecto de lo legal. Estos fueron saldados por el asesoramiento del abogado que asistía a la familia. Ninguna de las dos había recibido formación o entrenamiento sobre esta problemática específica, ni durante la carrera de grado ni durante la concurrencia. Sin duda teníamos más información originada por la difusión general que tiene el tema que por la formación académica al respecto. Contábamos sí con la apreciable formación general recibida en la Universidad de Buenos Aires, en donde ambas nos habíamos graduado, y con la experiencia y formación alcanzada hasta el momento de la concurrencia. Ambas estábamos en situación de hacer camino al andar y así fue. La historia. En las entrevistas con los padres de A, especialmente con la madre, es que llega a mí la información de los acontecimientos referentes al abuso sexual que sufrió la niña. Se supone que esto comenzó alrededor de los 3 años de edad y al momento de la consulta tenía 9. Quien cometió el abuso fue un familiar mayor de edad que convivían con ellos. Debido a sus escasos recursos económicos, compartían el alquiler de una vivienda con él. Dormía en la habitación con las niñas. Esta persona era como un hermano menor para ambos padres y se había criado junto con uno de ellos. Dado que trabajaba menos horas que el papá, era la persona con quien la madre compartía los cuidados de las nenas, quedando a su cargo en numerosas ocasiones. Esto fue así desde muy pequeñas y a esto se debe la indeterminación de la fecha de inicio del abuso. Una noche, cuando las niñas y esta persona ya se habían ido a dormir, la madre entró a la habitación a dejar o a buscar algo y entonces vio rápidamente en la penumbra, al abrir la puerta, cómo el hombre se pasaba de la cama de A a la suya acomodándose la ropa. La escena continúa con el horror de la madre, el pedido de explicaciones y el intento de este sujeto de negar todo y poner excusas inconsistentes. Luego la negación del padre a creer semejante horror y este mismo acusando a su esposa de haber enloquecido. La madre, a pesar de la negativa de su esposo, ya despabilada a la realidad, llama al SAMI, quienes le indican cómo proceder. Dice la madre que con mucha dificultad consiguió que la niña relatara el abuso. Además de sus dificultades de expresión, desconocía cómo llamar a aquello que su victimario le proponía como un juego secreto y que para ella era normal. Luego ella misma me diría, yo pensé que así se trataban los parientes. Y esa fue una de las pocas veces que habló directamente conmigo del tema. Debido a esta dificultad, la madre debió recurrir a metáforas, sustituciones de denominación respecto del genital masculino para saber qué es lo que le había hecho. La hermana menor no había sufrido abuso directamente. Relató que cuando fue invitada a jugar, se negó rotundamente, ante lo cual el victimario retrocedió. De allí, todo el procedimiento médico legal puesto en marcha y la salida de esta persona de la casa. Pero esta develación horrorosa no termina allí. Estas personas en poco tiempo se encontraron con la oposición de la mitad de la familia que los hostigaba y el resto con una actitud neutral que los dejaba solos y confundidos. Insistían en que todo era un invento de la madre por celos, envidia, interés económico y hasta despecho. La niña, con gran dolor y rabia, la mamá cuenta que fue siempre una nena con muchas dificultades, que tardó mucho en desarrollar el lenguaje y que a los 9 años lo hacía con mucha dificultad. No jugaba y tenía dificultades importantes para aprender, por lo que había hecho varias consultas y tratamientos. En ellos le habían sugerido e indicado que esto se debía al vínculo que ella tenía con su hija, llenándola de culpa. También atribuían estos síntomas a la constitución estructural de la niña. Ahora la madre reclamada. Nadie se dio cuenta de lo que le pasaba. Es comprensible en este caso la dificultad para el trabajo del profesional, ya que se encontró con una niña pequeña que no hablaba y casi no jugaba.
resultando de esto escasos los elementos para discernir el origen de los síntomas en el diagnóstico. Hay que considerar entonces como una intervención acertada aquella que tiene en cuenta estos síntomas como indicadores de sospecha y continúa la indagación, dice Jorge Boldovich. Nada despeja mejor la incógnita del abuso que un tratamiento y, en el decurso de esa clínica, emerge la situación traumática vivida. Los efectos del fin del abuso pueden verse en este caso. A partir de la noche de la develación, la familia vivía un infierno, pero A parecía haber despertado de una pesadilla y florecer a la vida como nunca antes. La madre la veía jugar y reír y expresarse con una vitalidad que los asombraba, me decía. Nunca la había visto así, ahora baila, canta, quiere arreglarse, es otra nena. A solo se ensobrecía frente al acoso que recibían por parte del resto de la familia, que intentaba que retirara la denuncia y se manifestaba temerosa frente al juicio. El trabajo terapéutico. Es central destacar que no recibí ningún lineamiento o sugerencia alguna de cómo abordar el caso de ningún miembro del equipo. Según mi formación y convicción fundada en el análisis de niños, puse en práctica entrevistas con padres y con la niña. Dado que venían de un proceso pericial en el que supuse se había administrado técnicas proyectivas, decidí centrarme en las entrevistas semiestructuradas con los padres y hora de juego con la nena A. Era el propósito de mi trabajo dar lugar al establecimiento de un vínculo transferencial con los padres, un lazo terapéutico con A, asistirlos en la crisis, pero no por eso clausurar la apertura de la elaboración, ofreciendo el espacio del juego y la escucha analítica para los padres, que dé lugar a ambos a la elaboración de la angustia a través de la palabra y la historización. Estoy pensando cómo abreviar porque nos queda poco tiempo. Voy a pasar a contarles el caso de lo que recuerdo porque si leyendo no vamos a llegar. Cuando conozco a me encuentro con una niña retraída que hablaba poco y con gran dificultad. Cuando quería expresar algo debía realizar un verdadero esfuerzo para encontrar las palabras. Comenzaba a decir algo y luego se interrumpía y su tono de voz era más un susurro. Su conducta frente a la caja de fuego fue una exploración lenta y tímida. Desde el comienzo se inclinó por un juego de damas cuyo despliegue consistía en ir comiendo una a otra las fichas, hasta que fuera, lo que yo hiciera, ella terminaba con una sola ficha acorralada y sin escapatoria. A partir de ese juego fui haciendo señalamientos sobre esta situación, lo que ella, con frases como no te quiero comer, no te voy a comer, no te puedo comer. Eran sesiones muy difíciles de soportar porque me daban un profundo sopor y me desconcentraba del tratamiento. Durante mucho tiempo pensé que no pasaba nada hasta que un día trajo un mazo de cartas y me enseñó a jugar a la loba. Entonces su actitud cambió, comenzó a estar más comunicativa a mis preguntas y pese a la dificultad del lenguaje a sostener conversaciones más prolongadas. Se puede afirmar que el cambio de actitud de los padres, la interrupción y sanción del abuso y el jugar en análisis dio lugar a un inicio de un pasaje de ser la comida a jugar a la loba. En el trabajo con los padres, sobre todo con el papá, fue un trabajo de sostén. Poco pudo él articular acerca de la historia familiar y del sentido del acontecimiento. El abuso aparecía en la historia como un objeto ajeno e inasimilable. Prevalecía la ansiedad por la finalización del proceso y el anhelo de no volver a pensar en eso. El trabajo con la madre fue más fructífero en el despliegue de la historia. Finalmente, con mucho dolor, logró contarme algo que no llamaría secreto, sino más bien algo silenciado y traumático, vinculado con el origen mismo de la pareja y de la hija. Al inicio de la relación, estaban en un parque, se acercó a quien se identificó como agente policial. Cuando ve que ella es menor de edad, le reprocha esto a él y le dice que ella tiene que acompañarlo.
a la comisaría. No es allí donde la lleva a otro lugar donde la viola y la amenaza de que nadie le va a creer sobre esto. Y entonces ella, como puede, vuelve con su novio y ahí deciden no contárselo a nadie y nunca más vuelven a hablar del tema. Luego, hasta el momento ella era virgen, empiezan a tener relaciones, queda embarazada y él asume la paternidad. Nunca vuelven a hablar de esto, pero ella persiste en la duda de quién es el progenitor de su hija. Nunca, no volvió a hablar más del tema y más bien se movía en la esperanza de que se pudieran superar toda la situación con la nena y volver a sus vidas normales. Existen apreciaciones de distintas fuentes bibliográficas respecto del antecedente del abuso sexual o no en madres de niños abusados. Luego de esto se va a desarrollar más en los otros trabajos. Hubo una preparación para el juicio. La nena no hablaba ni del abuso ni del temor que tenía, pero sí me lo anticipaban sus padres respecto del temor que tenía de enfrentar el tribunal. Entonces, como ella no hablaba, yo introduje el tema. Así fue que convirtió el temor en trabajo. Logró contar aquello que temía sobre la escena judicial y juntas construimos una escena imaginaria de cómo sería el juicio. Para esto traté de conseguir información de parte del abogado de la familia, pero me pudo adelantar algunas cosas, pero no demasiadas porque dependían muchas de cómo se manejara el juzgado. Esto representó una limitación en el trabajo y denunció las falencias del sistema a pesar de las reformas realizadas. En ese momento apareció el requerimiento de que en tanto terapeuta yo acompañara a mi paciente con mi presencia en el lugar. Al informar esto a la coordinación del equipo surge el inconveniente. No podía ser, en tanto concurrentes no estábamos habilitadas y se suponía que quienes cumplieran esa función fuese personal de planta del equipo. Tanto mi compañera como yo nos negamos y asumimos la responsabilidad de acompañar a nuestras pacientes. No veíamos el sentido de la presencia con las niñas de personas que habían visto una vez media hora en la entrevista de admisión. Afortunadamente el equipo entendió el despropósito de esto y asumió el riesgo administrativo. En todo caso, el horror había sido derivarnos el caso, error que era inadmisible que ahora pagaran las niñas. El día del juicio. Nos habíamos encontrado en una esquina, en un bar, hasta el momento de que sea necesaria la participación de las nenas. Los padres fueron primero y luego nos llamaron. Entonces entramos, enseguida la nena se abraza con fuerza a mí y se esconde su carita en mi cuerpo y dice, ahí está X, ahí está X. Se trataba de la madre del acusado acompañada de otros familiares. Afortunadamente la escena no pasó de eso, la abracé yo también y aceleramos el paso. Una vez dentro del tribunal hubo marchas y contramarchas, pasamos de una oficina a otra hasta que finalmente nos encontramos en un lugar con los padres y el abogado. Luego fui llamada al despacho del juez, que luego de presentarse se despachó con un discurso claramente defensivo, con tono de sermón en el que frente a los requerimientos de garantías para las niñas, nos quería aclarar a mi compañera y a mí que el juzgado no tenía ninguna intención de perjudicarlas, algo así como acá no comemos a nadie y menos a los niños. Cabría agregarle la frase, ¿qué se piensan ustedes los psicólogos? No sé bien si fue el juez o el abogado defensor que pidió mi opinión acerca de los hechos que se juzgaban. Ante eso, el abogado que asesoraba a la familia intervino para aclarar mi rol. La declaración. Entré de nuevo al despacho del juez con la nena. Él se presentó. Le dijo que pensara en él como un abuelo que le iba a hacer unas preguntas. Y le preguntó si sabía por qué estaba allí. La paciente respondió con un gesto afirmativo tímido según su estilo.
y luego le dio el nombre del victimario y le pidió que dijera qué es lo que él le hacía. La niña titubeó, dudó, no contestó. Entonces el juez me pidió por favor que colaborase para lograr que declarara. Me dirigí a ella y le recordé lo que habíamos trabajado juntas respecto de lo que sucedería en el juicio y que solo se trataba de que dijera lo que le había pasado, lo que el acusado hacía con ella y estaba mal, para que fuera sancionado y así no lo volviera a hacer. Entonces el juez leyó parte de la declaración, preguntó si ella había dicho eso y le mostró los dibujos que A había realizado, pidiéndole que señalara en el dibujo lo que allí mencionaba con la palabra que sustituye al genital masculino. Señoras y señores, no hay forma de pensar que una niña de 9 años pudiera dibujar los genitales de un hombre adulto con tal precisión, si no hubiese sido víctima de abuso. A pesar de que el trazo era débil y tembloroso, el resultado era detallado. El grafismo, además, contrastaba con la calidad bastante pobre y rudimentaria que caracterizaban las producciones de A en las sesiones. No había más que decir y el juez no preguntó más. Luego de repetir el procedimiento con la otra niña, anunciaron que ambas podían retirarse. Fin del juicio y fin del tratamiento. A la semana siguiente recibí el llamado de la mamá de A agradeciendo mi trabajo y apoyo y anunciando que ya no concurriría en el hospital. La decisión se basaba en la necesidad de recomponer la vida cotidiana de la familia y dejar atrás todo lo que había pasado. Dejé en claro que respetaba la decisión que fueran a tomar, pero sugerí que sería prudente acompañarlos un poco más, dándole la posibilidad a la niña de elaborar el tratamiento, lo que había sufrido en esos años. Así les propuse que concurrieran a la asociación y prometió que lo iba a pensar. Luego concurrieron las dos nenas y el papá, vinieron a despedirse y me traían un regalo. Conversé con el padre, pero no hubo nada que pudiera ya elaborarse respecto de eso y revirtiera la decisión. Entonces se despidió la nena de mí, la hice pasar, le pregunté cómo estaba. Dijo que se sentía bien, pero que tenía dudas acerca de qué iba a pasar cuando él saliera y si lo iba a volver a ver. Traté de responder con la mayor precisión y sinceridad a estas dudas. Creo no estar errada al tomar la posición de que un niño en esas circunstancias no puede ser dejado sin respuesta. Demasiados fantasmas se habían hecho presentes para esta familia en poco tiempo, a pesar de que tomé los recaudos de no apresurar nada. Quizás haya sido un suficiente por ahora, o el silencio una vez más fue un refugio para ellos. Bueno, gracias. Pudo concurrir, yo me voy a hacer cargo del trabajo de ella, voy a tratar de simplificarlo. Sí, es con el PowerPoint esto. A ver. Gracias. Bueno, sabemos muy bien que los medios de comunicación masiva tienen una función sumamente delicada y que sus alcances y consecuencias pueden ser el principio de un cambio positivo o el escollo para un avance. El papel educativo y formativo de los medios de comunicación masiva en la denuncia de la explotación y el abuso sexual de personas menores de edad es urgente y obligatorio. Deberíamos prestar atención a cómo se estructura y se presenta en muchos medios la información sobre los casos de abuso sexual infantil. La situación parecería tomar otro rumbo cuando se trata de entidades, profesionales o personajes mediáticos con cierto peso político, religioso, económico o social. La noticia siempre ronda el único protagonista y víctima aparente, que sería el agresor. Se juzgan su condena, se hacen públicos sus juicios, donde también comienzan a aparecer otros personajes vinculados. Todo el escenario poco a poco se va transformando en una lucha de poderes, ideologías, intereses, protagonismo. El caso a informar va a depender del autor del hecho, de la clase social o del poder mediático de este protagonista, y que en consecuencia cause mayor conmoción en la sociedad y sea objeto de comentario permanente en la opinión pública.
Aquel caso, se podría decir, depende del mayor rédito que brinde a los medios. Así pasan meses y años reapareciendo, algunos hasta sin resolución alguna, o si la ley no es la misma, ¿sí?, que seguramente si le hubiese ocurrido a otro pedófilo, ¿sí?, no tan famoso o no tan mediático. Lo cual yo por ahí estoy un poco en desacuerdo en cuanto a los tratamientos. No sabemos que son muy amarillistas y muy sensacionalistas todos los medios cuando se trata de esto. Pero bueno, uno de los casos más conocidos es el del sacerdote Grassi, que volvió a tomar vigencia, donde de repente, o sea, a pesar de que ya va por casación y falta, bueno, la decisión de la Suprema Corte de Justicia, es muy ambigua la información, o sea, más que nada la sentencia, porque se lo determina culpable, le corresponden 15 años de cárcel, pero queda en libertad y que puede tener acceso a los niños de su institución donde él mismo cometiera estos supuestos delitos. Esto genera también un efecto negativo perdón, pero como no es... Ahí está. Esto genera también un efecto negativo, no solamente en las víctimas, que ven todo el tiempo en los medios de comunicación a su agresor, a su victimario, con todos los de su entorno, opinando, negando, mintiendo, o diciendo que mintió la víctima, que es toda una confabulación, sino que también se ve que esto puede afectar, y yo lo he comprobado en mi consultorio con mis pacientes, a otras víctimas de abuso sexual infantil, que a partir de estas decisiones comienzan a descreer, no solamente en la justicia, ¿sí?, sino también en nosotros, porque de repente les tenemos que prometer o no prometer aquello que no podemos cumplir, que es protegerlos y decirle: vos no vas a ver más a fulano, porque la justicia en definitiva toma otras decisiones. En un momento dado, lo voy a asociar con un paciente mío, y acá voy a enganchar un poco también de mi trabajo, por un caso que fue muy famoso en Mar del Plata, que se volvió a tocar también este año, que es el de una escuela religiosa, donde un profesor de educación física pasó también la segunda instancia, casación, donde se vuelve a determinar su inocencia con respecto al abuso sexual de muchos alumnos de esa escuela. Uno de mis pacientes me dijo: pero si yo voy a declarar, ¿sí? Si no, o sea, viendo este resultado, ¿vos crees que a mí me va a creer cuando yo le diga que mi papá me abusó? Y tienen razón. Porque si no nos creen a nosotros, que somos profesionales, que toman con pinzas aquello que decimos, y ni hablar del síndrome de alienación parental que inventaron para que les quede justo, ¿sí? Entonces todo esto confunde también a la opinión pública desde los medios, porque se pone en duda, ¿sí? Este pobre hombre, mirá lo que dicen de él que hizo. Y no se escucha para nada la voz de los niños, que quizás no tengan que ser escuchados ellos directamente, porque entonces sería reexponerlos a que tengan que contar esas situaciones, esos episodios tan dolorosos y que los han estigmatizado de por vida, sino que a su vez de repente estos chicos pueden ser escuchados a través de otro y de profesionales que no solamente trabajan con ellos desde el punto de vista psicodiagnóstico y terapéutico, sino que realmente los medios deberían llevar gente realmente entrenada y expertos en el tema para que puedan de alguna manera cumplir el papel educativo que les corresponde, para que la opinión pública se forme, ¿sí?, viendo todo el entorno del caso de un abuso sexual y todo lo que sufre una víctima, no desde lo morboso, desde la sangre que va cayendo, no, sino directamente, o sea, realmente del sufrimiento psíquico. Pero bueno, esto no ocurre, a pesar de que hay una legislación que la más valiosa, la más valedera es aquella de la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, donde en su artículo 17 reconoce la importante función que desempeñan los medios de comunicación social en la difusión de la información
destinada a promover el bienestar social, moral, espiritual, la salud física y mental de las personas menores de edad. Asimismo, esta convención recuerda la obligación de los Estados parte de proteger a las personas menores de edad contra toda información y material perjudicial para su bienestar. También se refiere a la explotación de los menores en los medios. Sabemos muy bien que hay tiras diarias donde los niños son los protagonistas aparentes de esas tiras. Y también sabemos, por ejemplo, que se los erotiza precozmente en los medios, y esto sabemos también, aquellos que trabajamos con niños y que trabajamos con aproximación a la perversión, los efectos que puede llegar a promover. En la Argentina tenemos una ley que es la ley 26.522 de los servicios de comunicación audiovisual, que dice que todos los sectores de la sociedad de la información deben promover el bien común, proteger la privacidad y los datos personales, así como adoptar las medidas preventivas y acciones adecuadas, tal como lo establece la ley contra la utilización abusiva de los TIC, las tecnologías de la comunicación y la información, como por ejemplo todas las formas de abuso infantil, incluidas la pedofilia y la pornografía infantil, así como el tráfico y la explotación de seres humanos. Se ha conformado un Consejo Asesor del Audiovisual y la Infancia, que es un equipo multidisciplinario, pluralista y federal, integrado por personas y organizaciones sociales con reconocida trayectoria en el tema y por representantes de niños, niñas y adolescentes. Entre algunos de los puntos y de las funciones que le corresponden a este Consejo Asesor, vamos a nombrar la elaboración de propuestas dirigidas a incrementar la calidad de la programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes, establecer criterios y diagnósticos de contenidos recomendados o prioritarios, y asimismo señalar los contenidos inconvenientes o dañinos para los niños, niñas y adolescentes, con el aval de argumentos teóricos y análisis empíricos. Yo no veo que actúe demasiado este Consejo Asesor. También le corresponde promover la producción de contenidos para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, monitorear el cumplimiento de la normativa vigente sobre el trabajo de los niños, niñas y adolescentes en la televisión, establecer y concertar con los sectores de qué se trata criterios básicos para los contenidos de los mensajes publicitarios, de manera de evitar que estos tengan un impacto negativo en la infancia y la juventud, teniendo en cuenta que una de las principales formas de aprendizaje de los niños es imitar lo que ven. Bueno, el trabajo es más extenso por los tiempos y bueno, porque no está la autora, que seguramente lo iba a presentar mejor que yo, lo vamos a dejar pendiente para las preguntas. Gracias. El trabajo mío va a ser breve, el tema es relativamente nuevo, se trata de la violencia que se ejerce contra los profesionales que trabajan en violencia, por lo cual no hay mucha bibliografía y lo que más me interesa es que pensemos, dudemos y nos preguntemos por qué pasa esto y qué podemos hacer. Lo escribí para acotarme a mí misma, porque es un tema que me pone verborrágica. Bueno, para comprender el fenómeno de la violencia contra los defensores de víctimas, necesitamos pensar cómo fue en nuestro país el desarrollo de la temática de violencia familiar, en especial abuso sexual infantil, que no difiere de la forma de manifestación global. Estamos hablando de una situación que, si bien no es nueva, aún no ha sido desarrollada suficientemente como para presentar bibliografía científica, por lo cual este trabajo se acerca más a un relato vivencial y expositivo que a una ponencia tradicional. En realidad, es lo que les dije recién, es una forma de llamar la atención sobre el tema para que se profundice, denuncie y legisle, que es lo más importante, lo antes posible. Nos hemos acostumbrado a pensar en las necesidades de pedir medidas cautelares urgentes para proteger a quienes han sido víctimas de abuso, pero aún no terminamos de incorporar el concepto del estado de indefensión en que quedan los profesionales que intervienen en ello. Psicólogos, psiquiatras, abogados, trabajadores sociales, pediatras y todo aquel que se ocupe y preocupe de trabajar en defensa de los más vulnerables. El efecto boomerang de ello es, actualmente, el eje central de las cuestiones vinculadas a la violencia familiar.
Con gran cantidad de profesionales enjuiciados, atacados, difamados y amenazados, se intenta desalentar la especialización, descalificar los servicios de atención y disminuir cada vez más los ya pocos recursos, materiales o no, dedicados a la temática. Todos sabemos que en su gran mayoría los perpetradores tienen mayor disponibilidad económica y si no es así, rápidamente son contactados por asociaciones nacionales e internacionales que los nuclean sumándolos a su campaña de desprestigio. El tema de la economía viene por dos cosas. Primero, porque sucede en las mejores familias, como se dice, y por lo general, cuando son las madres las que tienen que ir a juicio, no disponen de los recursos que los padres o allegados abusadores sí tienen para lo mismo. Para aquellos perpetradores que no tienen recursos, existen estas asociaciones que son de padres separados de sus hijos, que todos más o menos conocemos, que los nuclean y los hacen formar parte de un grupo que también agrede a los otros profesionales. Desde hace alrededor de 30 años se comenzó a trabajar en el país el tema de la violencia familiar y el maltrato infantil, impulsado en gran medida por los movimientos feministas que hicieron posible la visibilización de la violencia de género. El poder del patriarcado comenzaba a dejar de ser, si no hegemónico, al menos oculto e incorporado naturalmente al imaginario social. Las mujeres empezaban a atreverse a hablar de lo que les pasaba, darse cuenta de que eran muchas a quienes les pasaba, y a denunciarlo, legalmente o no. Se había roto un silencio de siglos. En los primeros tiempos hubo un desarrollo amplio y sostenido, tanto de producción teórica y legislación, como de concientización y aumento de denuncias judiciales. Actualmente se le llama esto la época de oro. Se había logrado sacar puertas afuera lo que hasta ese momento era considerado de puertas adentro, es decir, pasó del ámbito privado al ámbito público, favoreciendo así que lo que era tratado como secretos de familia dejara de ser vergonzante y oculto. A eso se le llamó visibilización. El lenguaje epocal siempre da la clave para comprender el imaginario de la sociedad en una circunstancia temporal determinada. Lo que era y es un gran problema social había sido entendido hasta ese momento como los trapitos sucios que se lavan en casa. Los niños abusados no lo contaban y si lo hacían o no se les creía o se silenciaba para no perjudicar a la familia. Las mujeres golpeadas eran estigmatizadas. A ese el marido le pega, le susurraba. ¿Y qué querés? Mirá cómo anda vestida. O si no, ¿no ves que le gusta? Esto no está del todo desarmado, pero por lo menos ha disminuido un poco, llegando a decirse un día de estos un mal golpe como si hubiera buenos golpes. Vestigios de ese lenguaje aún siguen incorporados y se traslucen hasta en las cuestiones judiciales. En la niñez se habla de conductas sexuales inapropiadas, un término legal, cuando se quiere suavizar un abuso, como si hubiera alguna conducta sexual en la niñez que fuera apropiada. Todavía no se encuentra el léxico de la nueva realidad, más si pensamos que también hubo que destruir el mito del peligro de los desconocidos. El 90% de los abusos sexuales de menores son intrafamiliares, el enemigo en casa. La ruptura de ese silencio se convirtió en un fenómeno que intentaba, y lo logró, modificar la autopercepción de la sociedad. Como en todo movimiento que ocasiona un avance en el desarrollo social, aproximadamente en el 2000 se comenzó a producir un contramovimiento, backlash, que intentó frenar los avances en progreso. Backlash es un concepto de la sociología tomado de la física que enuncia todo movimiento hacia adelante provoca al poco tiempo un contramovimiento de dirección inversa. Y ahora un poco de historia. En el año 2001, el ex juez Cárdenas publicó un artículo en La Ley llamado El abuso de la denuncia de abuso. Muchos de ustedes lo recordarán. Y causó una división clara entre quienes defendían a las víctimas, aseverando su credibilidad, y quienes la negaban, lo que necesariamente puso de un lado la defensa de las víctimas y del otro lado la de los defensores de victimarios. Hay quienes aceptan que los chicos mienten y hay quienes no aceptamos que lo puedan hacer. Existe una premisa básica para los que trabajan en violencia de este lado. A las víctimas siempre se les cree. En especial, los niños son incapaces de mentir o inventar algo sobre el tema.
Sin embargo, algunos profesionales y también parte de quienes representan a la justicia se inclinaron por lo contrario, y aún hoy lo afirman, siguiendo a Cárdenas. Ellos son los primeros personeros del backlash, los que descreen de las víctimas desacreditándolas, resto de la ideología imperante antes de la visibilización. En nuestro país, la forma de manifestación de este contramovimiento incluye desde el amedrentamiento, acusaciones infundadas, descalificación, desprestigio, amenazas a la familia y demandas judiciales, hasta los ataques violentos contra los profesionales que defienden a las víctimas. La ley obliga a todo profesional que tenga conocimiento de un hecho de abuso sexual infantil a presentar la denuncia correspondiente de sospecha del mismo, pero no protege a quien lo hace si luego los acusados son absueltos por falta de pruebas, por vicios jurídicos o por cualquier otra causa. Así, los profesionales que trabajan en la temática no tienen protección legal, ni antes ni después del proceso. Antes por cumplir con su obligación y después porque no se ha creado la ley correspondiente. Los ataques no cesan. No hace mucho el producido contra la licenciada Cristina Vila, supongo que lo conocen, la atacaron en el ascensor de su casa. Pionera en el trabajo especialmente en violencia de género, perito nacional e internacionalmente reconocida por su tarea. Ataques que en su gran mayoría han quedado impunes y sin resolver. Otro caso conocido es el doctor Enrique Stola, que fue atacado y golpeado varias veces, incluso entraron a su domicilio, amordazaron a su hija, tuvo que entrar en el plan de testigos protegidos porque fue terapeuta y testigo de los chicos abusados por Graci. Muchos de nosotros, del grupo que menciona Ana María que yo trabajo, hemos recibido amenazas telefónicas, anónimos por mail y dejados en la puerta de nuestros domicilios, e intimidaciones de índole diversa. Otros afrontan juicios por daño moral, calumnias, etc. Destacamos: el profesional no denuncia a alguien, denuncia sospecha de abuso en determinado niño, investiga la justicia. No somos ni policías ni jueces. Los peritos cumplen su función de examinar y explicar al juez interviniente la personalidad de determinado acusado o el estado psíquico y o físico de las víctimas. Los testigos, que han sido terapeutas, informan su parecer profesional y lo percibido en los relatos, juegos o técnicas terapéuticas utilizadas, para lo cual el juez debe levantar el secreto profesional que rige, siendo a veces esto un impedimento para su libre testimonio. Aunque no lo crean, a Enrique Stola tardaron 2 años en levantarle la posibilidad de hablar sin secreto profesional. Son varios los casos de ataques físicos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Los defensores de las víctimas se han convertido a su vez en víctimas del mismo sistema que antes propició el silencio. Los victimarios son los mismos y que nos representan. Nuevamente se intenta manipular el imaginario social. Es urgente la implementación de una ley de protección a los profesionales que trabajan en violencia familiar que garantice, entre otras cosas, la inmunidad o indemnidad jurídica por cumplir con su obligación y la protección adecuada frente a los ataques e intimidaciones. La protección y garantía de trabajo en libertad de los profesionales es también la garantía básica e indispensable para la protección de las víctimas. Para cerrar, vuelvo a insistir en algo que no nos cansaremos de reiterar. En los temas de abuso sexual infantil no se puede ser neutral. Bueno, como el tiempo es muy tirano, yo les voy a contar cómo empecé a hacer esta investigación de qué pasaba con el tratamiento de los niños que tenían que transitar por los distintos escenarios judiciales. Uno de los casos fue una chiquita, la hermana de uno de mis pacientes, que los dos habían sido abusados sexualmente por su papá. La nena tenía su psicóloga, el nene, bueno, lo atendía yo. En un momento dado, el juez, en un juzgado civil y comercial, donde tramitaba la causa en Mar del Plata, pide, ¿sí?, que los niños vayan a declarar porque el papá estaba requiriendo el régimen de visitas.
Fuimos las terapeutas, defendí a muerte realmente que mi paciente no tuviera que ir a declarar porque realmente no estaba en condiciones de hacerlo. Cuando yo le nombraba la posibilidad de que tuviera la entrevista con el juez, era que me decía, y si no te cree a vos, menos me va a creer a mí. Mirá lo que está pasando con Melo Pacheco, está libre. Yo no lo quiero ver a mi papá, pero todo esto me lo decía con un susurro de voz, se quedaba paralizado y como hundiéndose en el sillón, se paralizaba y empezaba con un montón de sintomatología. Lo cual era expresión clara del estrés postraumático del cual había sido víctima hasta los 6 años de vida. Además de ser testigo de los abusos también de su hermana, es decir, que era una doble victimización. La nena se ve que no fue tan bien defendida, la psicóloga consideró que estaba lo suficientemente fuerte como para concurrir a una entrevista con el magistrado y lo que sí se le pidió un ambiente cálido. Entonces habilitaron la sala principal del Colegio de la Magistratura, encendieron las estufas porque era pleno julio, un día antes de que la nena cumpliera sus 9 años de vida, y sí, se le permitió entrar acompañada por la psicóloga, por su terapeuta, y el juez insistió hasta que la nena, ayudada un poco por su terapeuta, contara lo que su papá le hacía. Esta chiquita, después de estos episodios, empezó a presentar una sintomatología endocrina con cortisol muy elevado, lo cual se interpretó como un síndrome cushingoide. Apareció fobia escolar, era muy obesa y hace 3 años que no va a la escuela. Siendo una chica, una nena con un nivel intelectual adecuado como para poder concurrir, pero bueno, todo lo emocional y social estaba totalmente limitado por estas experiencias, ¿no? O sea, como que todo el mundo sabía lo que a ella le había pasado. Otro de los casos es donde yo tuve que participar del debate de 2 hermanitos que fueron abusados por su papá, que sí recibió condena el papá, condicional por 3 años, es decir, que quedó en libertad y trabajando en un comedor infantil. Los niños fueron sometidos a cámara Gesell. Yo pude presenciar la declaración, la testimonial del otro lado del espejo. El espejo no era totalmente opaco, los chicos veían lo que nosotros estábamos del otro lado. La cámara filmadora estaba colocada sobre un trípode dentro de la cámara Gesell, del lugar que funcionaba como tal, que era en realidad un lugar donde estaban acumulados un montón de muebles, de cosas, o sea, no había una silla o un sillón que correspondiera con otro. La psicóloga realmente del Tribunal de Menores actuó, me pareció muy cálidamente dentro de lo que se podía. Les llevó, bueno, una leche chocolatada, algunos juguetes, pero realmente el espacio no era para nada agradable, ni cálido, ni ofrecía algún tipo de comodidad para los chicos. La cámara estuvo a punto de caerse varias veces porque los chicos lo habían tomado como un objeto lúdico, así que trastabilló, con lo cual se perdía todo el material fílmico. Nosotros estábamos con los 3 jueces, la abogada del papá, los abogados de los chicos, en realidad de la madre, porque va caratulado a nombre de la mamá, no de los niños. En un momento dado tuvimos que suspender la declaración de los chicos porque tenían que pasar adolescentes que habían cometido algún tipo de conducta delictiva, esposados, acompañados por personal policial, y como era un pasillo muy angosto, nos teníamos que retirar nosotros para que pasaran, y que a su vez eran vistos por mis pacientes que estaban del otro lado del espejo semiopaco. Bueno, estos niños, uno de ellos podía contar
todo aquello que le había hecho su papá, mientras que el otro en realidad no podía hacerlo, estaba arrodillado en el piso debajo del escritorio y golpeando con su puño muy fuerte sobre uno de los sillones y gritando al hermano: basta, no cuentes más. No quiero contarles las cosas que decían estos chicos que estaban a punto de cumplir sus 8 años y que recién a los 4 se había iniciado la denuncia y la restricción de acercamiento con otros vaivenes en el medio que se hace largo contar. A partir de este momento, como es precisamente el chiquito que golpeaba en el sillón, terminó con un episodio psicótico, está concurriendo ahora a escuela especial, es violento con la madre. Me empecé a preguntar qué pasa, por qué los chicos tienen que ir a declarar si después se perjudican, porque realmente es una reexperimentación del trauma, porque tienen que contarlo a personas desconocidas, volver a contar lo que ni siquiera por ahí nos cuentan a nosotros que somos sus terapeutas de años. Yo los conocía desde los 4 años y había cosas que nunca me las habían contado. Aparecieron episodios encopréticos, más somatizaciones, seguían con enuresis, con broncoespasmos, gastroenteritis sin causa orgánica demostrada. Entonces empecé a investigar qué pasaba con la cámara Gesell, cómo es que esto se había empezado a legislar, por qué los chicos tenían que ir a declarar y qué decía la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el artículo 12, dice algo, a ver dónde está, bueno, se los voy a resumir. Lo que dice, lo que establece en realidad, acá está, que el niño sí tiene derecho a ser oído, pero entonces a mí me queda la duda, ¿qué es lo que quieren oír del niño? Porque si el niño dice que no quiere ir a declarar, que no le quiere ir a contar a nadie lo que le pasó, entonces lo estamos desoyendo. Segundo, es que dice que puede ser oído a través de un representante. ¿Acaso ese representante no puede ser su terapeuta? ¿No puede ser el abogado o alguien que conozca realmente con elementos científicos? Porque bueno, yo tenía todos los indicadores, 4 años de trabajo, con actividad, con hora de juego, con test proyectivos, con grafismo. ¿No es suficiente eso? Parece que no. Nosotros hablamos de cámara Gesell y bueno, y se dice que sí, que es necesario que el chico sea oído. Es más, están los que están en contra de que sean psicólogos los que tomen la declaración de estos niños, porque en realidad lo que hacen, según algunos, es como quitarle autoridad al juez. Por el otro lado, hay colegios de psicólogos, como el de Neuquén, que rechaza de pleno que los psicólogos tengan que ocupar esta función, porque en realidad, además de que la cámara Gesell en realidad se le apropia el sistema judicial, cuando en realidad es un instrumento, una herramienta terapéutica y diagnóstica, para eso lo creó Gesell, el psicólogo, cuando